Arnaldo Bocco es economista y le quería preguntar por eso, ¿cómo se coordina esto, que muchas veces se dice, la fría estadística y las historias reales? Bueno, es dura la historia, las historias, pero no se coordinan, son la contracara de una política de gobierno, digamos. O sea, yo creo que ¿Es un era daño evitable. colateral o es una...? Era evitable. ¿Era evitable? Sí, vamos a tener muchos más casos como estos, porque es obvio que los procesos de ajuste que está viviendo la economía ajustan por donde está la gente. No Vos ajustan. decís era evitable, el gobierno dice, o sea, da a entender que esto es inevitable, que había que salir a la pesada herencia ajustando Bueno, así. Países nos han demostrado que cuando uno tiene un concepto de cómo interviene el Estado en situaciones de crisis, donde se puede intervenir para regular cómo contener a la gente dentro del sistema, lo han hecho, digamos. Son países más avanzados, que piensan colectivamente, no piensan individualmente, no piensan en el país como una empresa, piensan en el país como algo fundamental, que es la integración de toda una comunidad. Y no hablo de países en donde se vivan procesos de transformación profunda, ya los vivieron en el siglo XIX, muchos de ellos, donde la política social es parte central de la política del Estado y es parte de la economía. O sea, en un país avanzado no se concebiría, salvo en momentos de mucho ajuste y casi, digamos, de políticas económicas salvajes. Imagino Estados Unidos de Reagan, por ejemplo, o situaciones como Thatcher en Inglaterra, en donde, bueno, no había preocupaciones por eso. Pero aunque sea por el más vil de los sentidos, que es el del dinero, el sostener la demanda efectiva, que es que todo el mundo tenga un ingreso, hace que aquel que se quedó sin trabajo tenga al menos acceso al 80% de un seguro de su salario vía el seguro de desempleo. Bueno, eso es lo que se ve en Europa. En Europa, por ejemplo, que hay crisis, hay desempleo del 25%. En América también, en Canadá se ve lo mismo, se ven en otros países, digamos, que tienen cercanías a los perfiles socioeconómicos de la Argentina. Nosotros hemos desarrollado un fuerte individualismo en una centralidad de una política del Estado que no tiene nada que ver con una concepción más integradora, social, como la que han desarrollado. ¿Hay que gastar mucha plata para sacar a una persona así? Sí, hay que gastar plata y hay que pagar muchos impuestos. Y en la Argentina hay un gran deporte que es evadir y eludir, que es lo más simple, y no hay cultura de asociar el pago de impuestos con esta gente. La gente que cree que pagar impuestos es que el Estado le devuelve una buena policía, una buena salud para sí mismo. Y es para un hecho colectivo. Digamos. La democracia se funda en voltear el poder de los señores feudales para construir el Estado. Y el Estado significaba que había que pagar impuestos. Y redistribuir. Y redistribuir, sí, para que hubiera sistema de salud, para que hubiera una buena educación, para que hubiera la plataforma, digamos, de un sistema jurídico que permita funcionar en condiciones de transparencia y de buen funcionamiento de la sociedad. Sí, además cuesta entender muchas veces que el pibe que se cae del mapa y que deja la escolaridad y que en algún momento él o sus hermanos, uno de ellos, aunque sea por estadística, se puede terminar convirtiendo en un delincuente, es el que puede venir a pegarle un tiro a tu hijo unos años más adelante, ¿no? Digo, porque esta es la dinámica. Es ¿no? correcto, pero cuesta entender cuando uno piensa individualmente. Cuando uno piensa colectivamente, la primera actitud de quien piensa colectivamente es ir tras el socorro. Pues yo estaba viendo esto. Por ejemplo, los integrantes de ese grupo de un restaurante o de un parrillero, bar, sí. Parrilleros, bueno, podrían haber peleado por tener una cooperativa, como tenemos una gran cantidad en la Ciudad de Buenos Aires, en el interior de la Argentina, que ante una situación de crisis se habla con el juez para que decretó la quiebra y le dé a los trabajadores la posibilidad de construir una cooperativa y ellos mismos la llevan adelante. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires una cantidad de hechos, digamos, de esta naturaleza que se convirtieron después en exitosos. No los voy a nombrar, pero digo, vale la pena que uno mire esas alternativas. Son defensivas, es cierto, son defensivas, pero después se convierten en permanentes. Claro. Vamos a ver algunas cifras, o por lo menos son las únicas cifras que se han conocido últimamente, que tienen que ver con la situación de pobreza e indigencia en los últimos meses. Estas son cifras del Observatorio de la Universidad Católica Argentina de la Deuda Social. En 2015 se estimaba que la pobreza estaba en 29%. Y en lo que va de 2016, el mismo observatorio, insisto, un observatorio criticado por el kirchnerismo, para que hay tanta locura de estadísticas en la Argentina, por lo menos tomemos una y después la analizamos. Habla de un crecimiento del 29 al 34%, ¿sí? Es el nivel de pobreza más alto en 7 años.
se calcula que hay 1,4 millones más de pobres en el primer trimestre de 2016. Y de ese 1.400.000 uno puede desagregar entre 300 y 350.000 personas que cayeron en la indigencia, que son estos casos que nosotros les mostramos. Dentro de la gente que cae en la indigencia, la gente que termina en la calle. ¿Sí? Esto es índice de indigencia, justamente. En el 2015 era el 5,3 y en los primeros meses de 2016 aumentó al 6,9. ¿Sí? Son, insisto, son estadísticas, un instituto privado, pero las referencio porque eran criticadas por el gobierno anterior por excesivas y estas son las que le da a ellos mismos ahora. Vamos a ver ahora otra de las placas. Esto es la tasa de indigencia comparativa con los años. En el 2011 era el 6,1, baja en el 2012, baja en el 2013, baja en el vuelve a crecer en el 2014. Acá la devaluación. ¿Sí? La devaluación baja un poquito en 2015 y se dispara en estos primeros meses la tasa de indigencia. Y el recorrido de la tasa de pobreza es más o menos el mismo, solo que acá, en lugar de bajar como la tasa de indigencia, sube al 29% y ronda el 34,5%. Son cifras de la Universidad Católica. Está aquí con nosotros Juan Carr, es el titular de Red Solidaria. Juan, ¿qué pasa con la gente en la calle? ¿Se está interviniendo adecuadamente? ¿Se sabe qué hacer hoy por hoy con la gente cuando cae la gente en la calle? ¿O todavía la sociedad no le encuentra la vuelta? ¿Cómo rescatar a una persona en situación de calle? Yo te diría, yo tengo una doble mirada. Por un lado, que nos ha acompañado hace tanto tiempo, yo creo que los últimos, posiblemente el periodo democrático, los últimos 30 en la Argentina, los tenemos en cuenta, los miramos. Cada vez más gente le preocupa y se indigna. O sea, esto me parece que es el éxito cultural de nuestro pueblo. Sí, no es una culpa individual. Absolutamente. Esto, y sobre todo yo creo que pasó en los últimos 20, 25, 15, o sea, ante una situación de pobreza, el argentino se indigna y le parece mal y se enoja con quien sea, pero eso es bueno. Yo no viví los 70 intensamente, pero era una época posiblemente mucho más, otro tipo de violencia, y cuando vienen los 80 y los 90, eran épocas más indiferentes. Mira, yo te voy a contar, las primeras imágenes de pobreza y de indigencia extremas llegan después de la Guerra de Malvinas y llegan desde Tucumán. Por supuesto. Cuando se empiezan a ver los primeros casos de desnutrición. Exacto. Y saltan las primeras fotos. Exacto. Y fue la primera vez en la Argentina, después de muchos años, casi te diría, antes del peronismo, que volvieron a estallar esas imágenes indignantes. Exacto, y lo que sí, bueno, que hablamos tantas veces contigo, es, hoy día te conmueve porque si en las noches de las grandes ciudades de la Argentina vos salís, hay un montón sobre todo de jóvenes y de gente y de estado y de municipios que están viendo quién tiene frío, o sea, eso también es muy conmovedor. Si a mí me preguntás, en mi análisis en el que me formo parte, no me lo miro de afuera, falta encontrarnos, falta sentarnos a hacer un diseño, falta una situación, hay que inventar un trabajo muchas veces especial porque han sido tan golpeados los que están en la calle que el trabajo tradicional tampoco lo pueden hacer. O sea, yo creo que estamos mirando cada vez más involucrándonos. Falta un montón. Y te diría, ahí me hago una mirada muy crítica también de la que formo parte. Más o menos somos parecidos a Santiago, a San Pablo, Buenos Aires. Cada 2.500 o 3.000 habitantes de una ciudad, uno está en la calle en situación de calle. Entonces yo en esos casos pienso, somos 3.000 para uno. Evidentemente, algo 3.000 deberíamos poder hacer. Yo creo que vamos bien, falta. Falta el modelo, falta el método para canalizar. Sí. Yo te propongo el siguiente análisis, a ver si lo compartís. Una crisis económica te puede hacer caer en la indigencia y en la calle, pero no siempre la reactivación económica te lleva de vuelta a estar integrado. Sí, lo dijiste muy bien. La economía no es lo mío, pero lo que sí vi, como estoy muy grande, es que cuando hay periodos de recesión en todos los gobiernos que viví, la recesión a veces es necesaria y los analistas dicen que hay que enfriar. Es posible. Los más marginados tardan más tiempo en entrar en el circuito habitual. Sí, también no puedo negar que cuando vos mirás América Latina o el mundo, la Argentina sigue teniendo unos números lindísimos. Quiero decir, la pobreza cero es más compleja y yo tengo la misma esperanza, algún día llegaremos. Pero la pobreza extrema en la Argentina sigue siendo, una persona pobre es tremenda, pero sigue siendo una franja pequeña comparativamente. ¿Cuál es mi sensación? Esta te la comparto contigo, hubo un momento que fue muy político, cuando aparece la asignación universal por hijo, la idea era de la CTA y de los sectores más progresistas. La doctora Carrió le parece bien,
lo destaca, la Iglesia, sobre todo Cáritas, le parece que es el modelo y el gobierno lo pone en marcha. Fue la última vez que en el mundo social hubo un acuerdo y fue un impacto fabuloso. Hubo sinergia. Eso. Para las personas en situación de calle, yo creo que esto es el modelo que habría que, no sé cuál es, pero ahí hubo un encuentro fabuloso y exitoso. Vos que llevas tantos años ayudando a la gente, ¿la calle deja marcas? Sí, sí. La calle es indescriptible. Yo tampoco quiero amargarle a nadie hasta ahora la noche, pero es muy común. Nosotros los viernes tenemos un encuentro de 18 organizaciones que nos juntamos los viernes y hacemos una comida en la Plaza de Mayo y nos sentamos a comer con las personas en situación de calle. Es un encuentro lindísimo. Vienen los Petersen, Galíndez, los gourmet y les cocinan. Martín Churba, que por ejemplo pone los percheros dignamente. O sea, le damos 2 minutos de dignidad y nos sentamos con ellos. Cuando vienen los que vienen por primera vez, vos lo que les compartís es, mira, acá no es que hay una historia de dolor. En cada persona hay muchas historias de dolor en una sola. O sea, lo que tiene, la situación de calle tiene un montón de dolor todo junto durante mucho tiempo. Por eso la inclusión tiene esa complejidad. Yo creo que el que tiene un buen programa en la Argentina, privado o público, de inclusión social, si anualmente entre 10 y 15 personas salen de la calle realmente, ese es un éxito. O sea, que 10 o 15 adultos, cuando vos, suponte que tenés una organización, una fundación, una ONG o el Estado, un municipio, y vos tenés un número, por decirte, 50 o 100 personas, si de ese número... De 50 a 100, si sacás 15, sos Gardel. 15 es una gloria. ¿Por qué? Qué difícil es, ¿eh? Por supuesto. ¿De qué depende que los puedas sacar de la situación de calle? Y es muy artesanal y, viste, cada uno necesitaría una red solidaria per se. Yo te digo... No, es esto, no es solamente volver a tener guita, No, sino no. Porque la calle te deja tus propias maninas también. ¿Puedo comentar algo? Hay una vez aprendí, hablando con alguien en la calle, que dice, cuando vos probaste con el semáforo, no volvés a la disciplina del trabajo. Claro. Terrible, ¿eh? Bueno, Bueno, entonces porque la digo, disciplina del trabajo es también algo que se lo único recupera. que emancipa es el trabajo. Por supuesto. Si vos a estas personas no le das trabajo, cualquiera sea, esa persona no sale del ámbito en el cual fue atrapado por la situación que él no previno, ni quiso, ni siquiera votó, ni hizo nada por esta situación. Yo creo que lo que se debe discutir ahora es cuáles son las políticas que hay que aplicar para que esto tenga contención. Eduardo, Pero ¿puedo es trabajo hablar? y algo más. Por supuesto, y afecto. Yo, si quiere, les hablo de política con mucha libertad y lo puedo decir de este modo. El gobierno de la ciudad siempre fue del PRO, y ahora la actual ministra Carolina Stanley está en el gobierno, y tuvo 8 años muy bien trabajados con las personas en situación de calle. Ahí tenés un modelo PRO y muy integrado con mucho éxito real. Tigre, otro modelo. Malena Galmarini, su marido, otro modelo de muy buen trabajo social. El peronismo, un montón de lugares está el peronismo, la propia Cámpora. El radicalismo, los irrompibles, hay un montón de modelos políticos de política verdadera que trabajaron muy bien. Y cuando trabajan muy bien, en general, andan muy bien con la iglesia o con una comunidad judía. En general, cuando el argentino se encuentra... Pero son estrategias, Juan, defensivas. Lo que vos tenés que pasar, darle una salida a esta persona. Sí. No mantener el lugar donde está. Yo no estoy objetando esa posición. Estoy de acuerdo contigo, absolutamente. Digo, la única manera, porque te voy a decir algo que va a ocurrir y seguramente me gustaría después volver para ver si esto pasa o no. Nosotros estamos en los albores de vivir en la Argentina algo parecido, socialmente el efecto tequila del 94. En ese año la Argentina cayó 3% del Producto Bruto y creció 6% la tasa de desempleo. Esta es una Argentina un poquito mejor, porque la heladera estaba más llena, tenías menos endeudamiento, puedes darte el lujo de hacer ciertas cosas. Pero el desempleo va a crecer. Y esta situación la va a tener replicada en unos 3 meses, 6 meses adelante, mucho más difundida de la que hoy la ves. Entonces te digo, este es un momento para pensar antes de los acontecimientos ocurran. Porque un mecanismo de subsidiar ciertos puestos de trabajo, de darle a las cooperativas, como este trabajador que estaba recién ahí, es la clave para que esta gente no salga del ámbito del circuito productivo. Tiene que estar integrado a servicios, producción. Es ahora el momento de hacer redes. Sí. No puede estar una persona educando a sus hijos de la manera precaria que ves a esta gente, digamos, viviendo en la calle. No puede hacer absolutamente nada, no solo educar a sus hijos. Corregime si me equivoco. ¿Por qué hay más gente en situación de calle en Buenos Aires ciudad que en el conurbano? No, si yo fuera pobre, vengo a Buenos Aires. Buenos Aires tiene la mejor comida, lo mejor descarte de comida,
la mejor ropa, o sea, sentido común. Vos vas a la ciudad a buscar tu salvación, el mejor abrigo. Lo que sobra de los que tienen. Por supuesto. Ahora, Juan, Justamente, quiero que veamos esto, porque también hablábamos de las iniciativas, ¿no? A veces como la creatividad popular y también el respeto de la gente, ¿no? Hay una iniciativa muy interesante que es la de los percheros, ¿sí? Los percheros que se dejan en un lugar de la calle donde el que necesita abrigo pasa y se lleva la prenda. No podemos ni imaginarnos lo que es pasar la noche a la intemperie con semejante frío. Si a veces ni bajo techo alcanza el abrigo. Por eso, para ayudar a los que viven en la calle, un grupo de adolescentes del Club Maccabi armó un perchero solidario. Si uno viene por la calle Anchorena al 800 puede sorprenderse con este perchero solidario. Un perchero que fue una iniciativa de adolescentes de una institución que decidieron hacerle frente al frío y ayudar a quienes más lo necesitan. Si vos no necesitas la ropa, podés venir y aportar la tuya. Suéter, pantalones, medias, calzado abrigado, todo sirve para hacerle frente al clima hostil. La idea es que se ponga ropa que esté en condiciones, ¿no? Que a vos te sobre y que la gente que pasa, bueno, la puede seleccionar y se la lleven. No más de lo que necesites, únicamente lo que esté a tu alcance, ¿no? La idea de estos roperos para los que nada tienen se está dando en casi todo el país. Y bueno, la gente pasa, sí, deja la ropa, cuelga, sí, le da resultado, ¿eh? Vienen a buscar, mucha gente, acá hay mucha gente pobre, mucha gente humilde, es real, ¿eh? Hace 2 meses, impulsada por la Red Solidaria, se comenzó en Plaza de Mayo con la campaña Frío Cero. Abrigo para mujeres en este caso. Así es, están solicitando de todo y bueno, ahora abrigo para mujeres. ¿De dónde llega la ropa? Llega de los donantes que vienen de todos lados. Pero los varones son los que están más con más problemas para conseguir. Gina hay, pero no tanto, buzos también que son fáciles de... son prácticos para el invierno. A partir de las 19 horas se instalan frente a la catedral, también para brindar un plato de comida. Heladera social es una heladera donde la gente puede donar viandas o alimentos que nosotros preparamos tipo viandas para que las personas en situación de calle puedan venir y retirarlas y tener una vianda para llevarse. Yo me enteré por la tele de que había una heladera comunitaria y bueno, se nos ocurrió la idea, salíamos del trabajo y... Porque hay gente que necesita, que está en la calle y no tiene. Entonces quería dar gracias por esto que están haciendo, porque hay mucha gente en la calle y bueno, y queremos dar gracias por las cosas que están dando. ¿Qué se siente estar acá? Y es muy lindo, más que recibir siempre se dice que es más lindo dar. Seguro que revisando el placar en casa encontramos algo que podemos dar. Yo veo también, a veces observo gente que la veo humilde, ¿viste? Y que no lleva de más. Se fija lo que necesita, sí, lo que le sirve y eso se lleva, ¿no? Otros pasan de largo, ¿no? Pero, y pregunta mucha gente, ¿se puede dejar? Y sí, le digo, la idea es ser solidario, ¿no? Ojalá que sirva para ejemplo. A mí a veces me impresiona, Juan, eso, ¿no? Que la gente, cuando hay una actividad solidaria, no hay pillaje, no hay ventajita, ¿no? La gente acepta lo que puede o eso, toma lo que necesita y deja para el otro, ¿no? Sí, para mí el perchero, este perchero solidario, bueno, este yo no lo conocía y explotó ahora como la heladera social, otra propuesta tucumana. El perchero se originó, primero fue en Neuquén, la Red Solidaria de Neuquén, y estaba en el exterior. Y el perchero tiene ese doble encanto como la heladera, que es, al mismo tiempo se necesita, pero es una confianza en todos, mirá, y la cosa funciona, ¿no? O sea, nosotros, bueno, que la Red Solidaria no tiene ni personería, ni papeles, ni nada, como se dice ahora, nosotros elegimos la política de confiar siempre y nos ha ido bien, ¿no? Entonces el pueblo pareciera que en el exceso de confianza se porta bien. Claro que diría el general que
cuando el hombre es bueno, pero si se lo vigila Si más se lo bueno. controla es mejor. Pero estos modelos, este es un modelo que aquí yo tenía mis reservas, tenía mis cuidados, yo también quería ese único que roba y 100.000 que no roban, pero esa es la noticia que aprendí, y eso no ocurrió. Y también es cierto que con Martín Churba, que estamos con los percheros solidarios, pero los viernes, que es como el perchero puesto más profesionalmente, ahí lo que pasó es que muchos diseñadores trajeron ropa de altísima calidad. Y les dijimos, miren, que tal vez le dura muy poco tiempo, porque lo pierden, se les quedan, pasan un montón de cosas. Y no importaba. O sea, pareciera que en la solidaridad y en el dolor, la Argentina funciona. O sea, te venía contando fuera de cámara esta historia durísima de los 5 hermanitos, que es una historia de marginación. Los 5 hermanitos en que quedan abandonados, fueron a parar al hospital, ahora están en un hogar que la provincia está con ternura viendo qué hacer. Yo ya tengo llamados en el teléfono de quienes los quieren adoptar. El argentino, cuando aparece una catástrofe, chica, grande o mediana, el planteo es cómo haremos para, cómo hacer fuera de la catástrofe, ¿no? Cómo hacer, y también las mejores campañas son cuando nos acompañan los que comunican dignamente. Después de esto hay un crecimiento en la solidaridad. Cuando la imagen desaparece también somos todavía muy emocionales, pero yo celebro que por lo menos pase algo, ¿no? ¿Qué pasó con estas inundaciones que hubo tan poca, 4 meses de inundaciones? Hubo lugares donde arrancó el agua en enero y nunca bajó hasta ahora. Vos quitarle el 30% de mi optimismo natural, le digo, ¿qué pasó ahí? Es un análisis muy personal, no tengo pruebas. Pero nosotros en Chiste y en Serio inventamos... Digo, cuando pregunto qué pasó, porque me parece que hubo más indiferencia que en otras oportunidades. En Chiste y en Serio nosotros decimos que hay como una unidad camión solidario, que es, por ejemplo, Santa Fe, cada 5.000 habitantes en aquella inundación recibió un camión cada 5.000 habitantes. La Plata, un camión cada 3.000 habitantes. Es un redondeo, pero es sobre todo porque aprendimos que cuando hay mucha solidaridad, después hay que empezar a moderar los camiones, con Cruz Roja, con Cáritas, con el gobierno local. Y lo que pasó acá es una particularidad. Es el récord de solidaridad de la historia argentina, el litoral. En camiones que llegaron. Pasaron 2 cosas. Una, no fue Buenos Aires la reina de la solidaridad. O sea, llegaron más de la mitad de los camiones del propio litoral, muy conmovedor, ¿no? O sea, de sus vecinos y del resto del país. O sea, aquí lo que pasó fue un fenómeno nuevo que a mí me encanta. La comunidad ya no necesita al poder solidario central, y entonces cuando vos medís camiones está en 2.000, cada 2.250 habitantes un camión, de manera que esta fue la más generosa y además más extendida en el tiempo. La Casa de Entre Ríos, que hace un trabajo fabuloso, y siguen recibiendo gente que lleva cosas. Detrás de cada despido está el problema de la generación de empleo. Ricardo Alpert es especialista en economía popular. ¿Cuál es la mejor generación de empleo que se puede hacer para sacar gente de la marginalidad, por ejemplo? Hoy, lo de siempre, hace 10 años que hay que hacer lo mismo, seguimos sin hacerlo, lamentablemente, pero cuando vos tenés 2.000 barrios grandes y 4.000 microasentamientos irregulares, la peor locura es no pavimentar las 200.000 cuadras del conurbano que no tienen pavimento, no poner masivamente agua potable y cloacas y hacer que la gente gaste en agua envasada más de lo que cuesta extender la red de agua potable. La locura, que ordenar esa locura. Bueno, recién Juan hablaba de algo en el corte, ¿no? Que era bastante interesante, me gustaría que lo retomemos ahora, que era esto de el argentino, digamos, le despierta una solidaridad que después no se traduce en política, ¿sí? El Estado local y la microcomuna, que es una figura exitosísima de los países que andan más o menos razonablemente bien, digamos, ¿qué es? Es que los vecinos se juntan en un consorcio donde nadie se afana la guita. Recién Juan, ¿qué decía? Decía algo muy importante, o sea, a la gente no le importa poner cuando sabe a dónde va lo que pone. ¿Te acordás de Malvinas? De aquella fatídica ocasión, ¿no? Se la chorearon. Cuando la gente sabe que eso no va a pasar, la gente es solidaria. Bueno, por eso ellos tienen tanto prestigio. Bueno, lo que yo digo, cuando vos decís tengo que parar el desempleo mañana, es todos los dueños de un edificio, o sea, todos los condóminos, si reciben un crédito del Banco Ciudad que les manda a pintar el edificio, están todos contentos, están todos chochos. Entonces vos pusiste 6 personas a trabajar en cada uno de los 100.000 edificios de Buenos Aires que hay que pintar. ¿Qué ocurre? Es un acto de solidaridad porque todos los condóminos, porque todos los vecinos, porque todo, digamos, la otra vez poníamos el ejemplo, Moreno tiene 35 asentamientos informales gigantes
14.000 cuadras sin pavimento. Y si no es pintar, es hacer veredas. Y Claro, si no... pero Es no eso, un poco, y es cobrarlo. ¿No es Perdón. un poco también de lo que fue el plan del kirchnerismo con los planes, con las cooperativas de trabajo que se juntaban y, bueno, limpiaban los barrios, Sí, hacían pero ahí pasaba por la veredas, política y pintaban? estaba el punterismo. Puedo... Bueno, está bien, pero fue un proceso Había que se dio y que punteo muchos y barrios no había. también empezaron a Pero, mejorar. momento, perdón que para contestar. El kirchnerismo no lo mandaba a cobrar. Entonces, como no lo mandaba a cobrar, además de que lo pagaba el doble de lo que costaba, ¿Cómo no lo mandaba a no cobrar? lo mandaba a cobrar. O sea, de repente alguien ligaba... ¿Trabajo mensual? No, alguien ligaba cloaca, alguien ligaba una casa. ¿Se entiende? Había uno que era un suertudo, en realidad no era un suertudo, era parte del aparato político, y ligaba una casa. No, pero había un plan de cooperativas de limpieza de los barrios. No, trabajo pero en los hablamos de barrios. otra cosa, el receptor del producto. Cuando vos vas a grabar, perdón, por nombrar la marca, vas a una cadena de electrodomésticos a comprarte una licuadora, vos la pagás. Entonces el dueño de la cadena, lamentabilísimamente, no manda a fabricar otra en la Argentina, sino que la importa probablemente de China, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, de donde venga. ¿Qué ocurre? Si vos mandás a pavimentar una calle y la cobrás, con el recupero mandás a pavimentar otra. Si vos mandás a pavimentar una cuadra ováricamente, porque se te cantó pavimentar esa, la plata te la gastaste. ¿Se entiende? No la recuperás, no mandás a pavimentar la otra. Tenemos la friolera de 12 millones de argentinos viviendo en asentamientos informales, sin una política de Estado. Todavía se está discutiendo ahora, hoy Cobos está presentando una ley, el Banco Central presentó un programa, el Banco Nación presentó un programa, pero se está esperando que el presidente Macri le diga a toda la población, señores, miren, de acá al 2019 vamos a mandar a hacer todo lo que hay que hacer, que si no lo cobrás, no se puede hacer. Eso Claro, desde que no nuestro... venga solo de guita del Estado. No, es que no, el Estado te la puede ayudar a financiar, no te la puede, ¿cómo le va a regalar entre 75 y 300.000 pesos a cada familia? Hay un mito absurdo, progresista, ridículo, que le hace creer a la gente de clase trabajadora que los burgueses le pagan las obras. Un delirio. La plata siempre la pone el pueblo. Más directa, más indirectamente. Nunca le regalaron al pueblo nada, es el pueblo trabajador el que con su trabajo y con sus recursos... Claro, entonces el delirio es que en el mito de la gratuidad tenemos 6 millones de personas trabajando de comprar y vender churros, bolita de fraile, alfajores, bombachita, changa, lo que hablamos siempre... En lugar de mandar a la gente a trabajar produciendo y creando riqueza y agregando valor, no lo estamos... Pero lo ridículo es que no lo seguimos sin hacerlo. Está bien, ¿y por qué no se hacen más ese tipo de obras en las que se puede recuperar el dinero? Porque hay un mito, perdón porque él quería decir algo que seguro es importante, porque hay un mito, ¿sí?, instalado a partir del 76, y hay un montón de discusiones del por qué a partir del 76 se instala eso, que parecería, digamos, que hay un vacío respecto de cuánto cuesta lo público. Esto va a un Lázaro Báez que te cobra 10.000 palos por una obra de 1.000 que no hace, ojo, o al gobierno de la ciudad que llegó a pagar una baldosa del Metrobús 450 pesos cuando una jubilación era 1.600. Entonces, es muy cómodo para el político no explicar cuánto cuestan las cosas, pero si el político no lo explica... ¿sí?, lo único que puede gastar es lo que no gasta en educación. O sea, haces el Metrobús, no terminás una escuela. Perdón. No, es un tema opinable lo que está señalando, porque en todo el mundo, especialmente en el mundo desarrollado, funciona como vos criticás, y donde funciona bien, digamos. O sea, si vos vivís en un país desarrollado, con alto desarrollo social, no existe lo que vos estás señalando. Existe exactamente la inversa. Viene el Estado... Perdóname. Llegás a Italia y todos los edificios cada 4 años se pintan y los paga el consorcio, no se dan cuenta. No, estoy hablando de la calle y de la cloaca. De la calle y de la cloaca, una cosa mucho más básica. En casi todo el mundo, ¿no? No, perdóname, pero no, te lo he explicado hace varios años. No, está bien. Te lo he explicado hace varios años. No sé si... No lo comparto porque además... Bueno, no lo podés compartir. No compartirlo. ¿Sabes por qué? Porque la literatura ni los datos fácticos te demuestran eso. No, los viajes te lo muestran, perdóname, los viajes te lo muestran. Cuando vos viajás en España, un desarrollador desarrolla... Te recomiendo que vivas, no que viajes. No, pero yo vivo y... No, que vivas en un país desarrollado. He vivido. Donde vivís en un país de alto desarrollo social, la calle no te la cobran. Lo que te cobran son impuestos, con la cual vos financiás la construcción de la calle. Y lo financiás proporcionalmente a tu nivel de ingresos.
Ahí o a funciona. tu nivel de desarrollo territorial también. Las dos cosas, perdóname, pero las dos cosas los presupuestos coexisten. equilibrados, donde funcionan los presupuestos y donde funciona la obra pública y donde hay controles cruzados y donde hay una democracia que funciona con criterio social, lo que vos planteás es el extremo del liberalismo económico, digamos. O sea, yo tengo que llegar con la plataforma de obra pública y cobrársela al tipo que tiene enfrente, que tiene trabajo en el sistema informal. Eso no existe. No, perdóname, no es así. Vos hoy lo que tenés que decidir es si a las 10 millones de personas que viven en asentamientos informales, que no entendemos por qué viven en asentamientos informales, y que el Estado, si vos sos capaz de inventar un modelo tributario para que el Estado a fondo perdido le pueda hacer estas obras, yo te felicito, te voto de ministro y de presidente. Pero no pasó. La misión no resuelve el problema. Por no eso, termina. entonces, hoy la manera más práctica es que con 50 cuotas de 1.500 mangos la gente pueda acceder a un hábitat, porque cuesta Pero son 50... cosas distintas. Vos Estoy de hablaste acuerdo, son calles 50 y de cuotas. agua, que son inversiones preventivas para la vida en comunidad. Quiero volver un poco a Juanca. ¿El Estado interviene, te ayuda a vos, ayuda a intervenir en situaciones extremas como esta o llega tarde? Usted llega más rápido. Llegamos tarde como comunidad, ¿no? Donde hay un pobre, que la comunidad fuimos indiferentes. O sea, la comunidad es Estado y sociedad civil. Es lo mismo que donde hay un hecho violento, faltó un abrazo antes. En la historia esa faltó un abrazo. Y yo esto aprendí, me puse grande y, o sea, donde hay una situación de pobreza, como comunidad, los que estamos alrededor, llegamos tarde. En su forma civil o en su forma Estado. Posiblemente el Estado tiene más responsabilidad. Vuelvo al optimismo que lo pueden quitar es, en las situaciones de gravedad, el Estado se porta muy bien. O sea, cuando francamente les propongo a todos, además no quiero perder la oportunidad, si alguien ve cuando la temperatura bajó de 7 o 6 grados, alguien en la calle tiene el 102, 103, 107, 108, 102, 103, 107, 108, según su ciudad, llama, y en general el Estado aparece. O sea, donde hay un dolor, la cosa funciona. ¿Por qué pasa que tantas veces cuando va a intervenir alguno de los servicios de emergencia para sacar a alguien de la calle y llevarlo a dormir a un parador, la gente no quiere ir? Bueno, ahí viene Tanta gente no quiere ir. un debate largo que no los quiero aburrir, ¿qué es? No, sí, es lo que tenés que contar. No, pero sí. quiero decir, ¿cuál es mi sensación? Lo que hoy les decía era, cada dolor de esos, cada historia humana de esas, merecería tener una red solidaria de como tenemos los que tenemos familia. O sea, cuando yo esté muy grande y ya esté muy ajado y dolido, tengo hijos, nietos y, bueno, ellos no tienen. Entonces, esa construcción es muy difícil de lograr. Te digo números de Japón porque hay red solidaria en Japón, es muy chiquitita. Allá tienen un 1% de pobres y el 1% de pobres el Estado lo banca y son los solos. O sea, los solos son pobres porque están solos. Esta situación que vos me describís es alguien que está en la calle, que francamente hay que prestarle atención. Hay muchos decires, el más común, el 30% tiene un problema psiquiátrico. Y en el problema psiquiátrico que tiene, obviamente no quiere irse a ningún lado porque está psiquiátrico. Bueno, a mí me pasa que en mi familia tengo psiquiátricos, como en muchas familias, y son los primeros que no tendrían que estar en la calle. Por eso... Claro, es peor. Mi respuesta a eso técnico... Imagínate una persona paranoica en la calle, pobrecito. No tenemos Estado y comunidad todavía no tenemos ese número de respuestas. Por eso te decía que cada uno, como nosotros, cuando tenemos una enfermedad mental o física, cada uno termina siendo un especialista porque nos permite nuestra prepago, nuestra obra social. Ellos son un universo de pobres que todavía, yo cuando me acuso como sociedad, porque he visto pasar todos los estados. ¿Cuál es la otra sensación? Los paradores son lugares, shelters, son refugios. Entonces, es un refugio para cuando la temperatura se acerca a los 0 grados. Saquémoslo de aquí porque aquí van a morir de frío. Cuando uno va a ver esos lugares... Hay muchos que prefieren vivir en la calle y no estar en los refugios. Eso es lo que te decía. Porque los refugios también se tumberizan, ¿no? Eso. Y claro, porque además empieza la ley más fuerte. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Que fueron pensados en lo original. Es como los planes trabajar, que yo rebanco y todo eso, pero eran para un momento. Después faltaba el trabajo digno. Los refugios fueron creados para, cuando la temperatura baja de 0 grados, rápido, no puede haber nadie en la calle. Entonces es un lugar, primero, que no es muy digno porque es pasajero. Es como el refugio de montaña, y lo otro es que cuando se crea una comunidad ahí adentro, aparecen nuevos dueños. Esa es la complejidad. Pero yo vuelvo a decir que yo puedo enojarme con el Estado local, provincial o nacional, y sin embargo, yo creo que como comunidad, todos los 42 millones, es posible que la mitad, seguro no somos pobres, seguro, eso es indiscutible, no estamos pensando todavía en ese sector. De hecho, cuando aparecen cifras sobre pobreza extrema,
Yo siempre pregunto, ¿dónde lo sacaste ese dato? ¿Por qué? Porque la pobreza extrema no la mide porque a nadie le interesa. Ahí hay un tema también, ¿no? Con la medición de los números, porque si uno dice, bueno, la UCA toma que 14.700 pesos es la base para no caer en la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, uno dice, bueno, a partir de ahí no se puede inferir que hay tantos millones de pobres, porque cuando uno va al lugar del conurbano, la plata que uno necesita para vivir es menos. A lo que voy es, ¿cuál podría ser un buen término para medir la pobreza? Antes se medía si tenía cloacas, si tenía hacinamiento, techo de chapa, si tenía letrina. Por eso también es medio criticado el tema de la UCA, porque son números muy fríos y cualquiera que sabe de ciencias sociales sabe que todos estos números tan complejos cuando caen en la realidad quedan como muy duros. Es muy difícil de mecharlo. Por eso me parece interesante lo que está diciendo con el tema de los números. Yo comparto contigo. Primero, bueno, para los que estamos acá, un pobre, una catástrofe. Un pobre. Es posible que, dicen los teóricos, que no sé yo, tuvimos una conquista democrática en el 83, y es posible que 1 de cada 5 argentinos, más o menos, hasta hoy, siempre estuvo un poco afuera del sistema. Ahí tenemos un número que todos intuimos, ¿no? Del 83 hasta acá, 1 de cada 5. Después alguno dirá, ahora medimos más vivienda digna, ahora medimos trabajo, pero ese número está. Y al revés lo que pasó fue, la particularidad es con el hambre, que seguimos más cerca que nunca del hambre cero, seguimos más cerca que nunca, porque francamente todos los gobiernos y todo produjeron más comida y hubo, ahora les digo los números, en el hambre... Pero en la comida llega quien tiene que llegar. Bueno, para que llegue a todos nos falta ese acuerdo que no llegamos. O sea, hoy día, mira, te digo el campo argentino, nuestro campo produce comida, y yo los admiro porque soy veterinario aunque no ejerzo, producen comida para 440 millones de personas. Y los números más oscuros dicen que 3 millones no tienen la comida asegurada. Y el pan se fue a 40 mangos. Solo hay que distribuir. Pero para distribuir hace falta ese acuerdo, que es lo que está verde. La pobreza es un tema más complejo, más discutible. Yo lo que me angustia personal es que ya el mundo tiene un 10% más de comida que para todos los habitantes del mundo. Pero falta... No se distribuye de... Sí. Sí que me decías, sí. No, que a mí me parece, respecto de la cuestión de los alimentos, hay algo que es una obviedad, pero que nunca la terminamos de abordar. Todos sabemos que los alimentos en origen son baratos. Sí, sí. Tienen precios irrisorios. Irrisorios. O sea, en Roca siguen tirando las manzanas, siguen tirando las peras. Bueno, los tambos se están cerrando porque no le pagan la leche. Los tambos se están cerrando. Y acá, digamos, lo que yo vuelvo a insistir siempre con lo mismo es, nosotros tenemos un problema sistemático, el desempleo en la Argentina es estructural. ¿Por qué? Porque cuando te va bien, te compras un perfume francés, una cartera italiana o un teléfono chino. ¿Se entiende? O sea, cada vez que nos va bien, conseguimos 2 mangos de crédito y con los 2 mangos de crédito, el que tiene más plata compra el auto alemán, el que tiene un poco menos viaja a Cancún y el que tiene un poco menos cambió el telefonito o la computadora. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una cantidad de gente y una cantidad de capital volcado a un pseudo sector terciario, que en los países desarrollados el sector terciario, el sector servicios son patentes, vacunas, servicios. Acá son polirrubros, kioscos, remises. ¿Qué pasa? Si vos decidís barrer, ¿sí?, con la intermediación de los alimentos, dejás a 2 millones de argentinos sin trabajo que viven de intermediar con los alimentos. Entonces, la única discusión que tiene hoy la Argentina, y no se está dando, es cuál es la mecánica de creación de empleo y riqueza estructural genuina. Claro, vos lo dijiste recién, de producción de valor. Ojo, eso lo dice, eso no lo está pensando un país, repito, discutir la cifra de pobres. Cuando vos agarrás la autopista Buenos Aires-La Plata y mirás las villas que hay por el camino... Que crecen sobre la autopista. Digamos, no importa si la persona gana 15 lucas por mes, es pobre igual. Claro. Entonces, como 12 millones de habitantes viven en villas de asentamientos, casi 16 millones en tugurios, tenemos 16 millones de personas que tienen una vida en un marco de pobreza. Después discutir 500.000 más, 500.000 menos, lo ves con el Google Earth. ¿Entendés? O sea, te pones con la computadora a mirar el Gran Rosario, el Gran Santa Fe, el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires, lo viste. Juan, pero ¿qué pasa con esos 5 chicos? Contame el final de la historia, ¿qué va a pasar? Los 5 chicos, primero, bueno, que seguramente mi teléfono sigue sonando de la generosidad argentina, siempre mi optimismo. La última vez que tuvimos una situación igual, 370 familias quisieron adoptarlos. No están en adopción. ¿Qué me parece a mí? Mirá esta mirada. ¿La mamá? ¿Se supo algo la mamá? La mamá está, la mamá muy bien, el Estado, que esto es la provincia y nación,
no, los médicos, la policía, las dos mujeres policías, la maestra que fue la que hizo la denuncia, no hubo condena sobre la mamá, ni siquiera condena de palabra. Hay una historia durísima en la mamá. Pero la ternura de los argentinos. Ahí de vuelta, viste mi... ¿Cómo sigue esto? Están en un hogar, a cargo de Provincia de Buenos Aires, muy bien. El Estado está muy delicado y muy tierno en el manejo, y el mundo del hospital fue fabuloso, ¿no? El Bocalandro, que fue admirable. ¿Cómo sigue? Es un panorama a resolver por especialistas, ¿no? Ahí me supera a mí, lo que sí... porque siempre lo que se trata es no separarlos. No los van a separar. Pues y después tenés... Una nena de, ¿cuánto? ¿De 10 meses a...? Exacto, tenés de 8 meses. A la mayor de 10 años. 8 meses el varón y el más grande de 10 años, lo dijiste muy bien. 2, 6 y 7 creo las mujeres. Con la particularidad que hay un pequeño héroe de 10 años que sabe todo lo que trae de su hermano, que no queremos esos héroes, pero es un héroe. Sabe inclusive lo que quiere su hermanito, cómo se viste el hermanito. Una historia tremenda y emocionante. Y al mismo tiempo, nosotros nos enteramos porque nos escribían de todos lados. Yo me entero porque la gente te llama para colaborar. Eso es fabuloso. Quiero ser honesto, Desarrollo Social, te decía, de Nación, la ministra intervino bien, provincia, hasta aquí todo anda bien. Resolver eso va a llevar un tiempo muy largo, porque es producto de lo que venimos hablando, ¿no? Juan, ¿qué va a pasar en el segundo semestre? Ya que tanto se habla del segundo semestre. ¿Más de lo mismo o puede haber algún cambio? Sí, puede ocurrir que sea peor todavía que el primero. Porque... Y sí, pero más. Esto no es frenás y la economía dice, oh, graña, ¿qué hacemos? No es así, es diferente. Dice dunga dunga. Vos empezaste un ciclo con una devaluación, la devaluación generó expectativas, arreglaste con los buitres, pusiste todas las expectativas fuera de la Argentina, pensaste que era necesario, el gobierno pensó, vos no lo hiciste seguro, recomponer las tarifas fue brutal porque hasta las propias empresas pensaron que iba a ser en 2 años lo que se hizo en 3 meses, eso tiene un impacto. O sea que vos no pensás que el ajuste fue gradual. Porque siempre dicen que hay 2 alas en el gobierno y que prácticamente representa el ala gradualista. No, acá no hay ajuste gradual porque evidentemente tiene un impacto tremendo sobre el empleo, sobre la producción, sobre la distribución del ingreso y sobre las familias y el aparato productivo, no, de ninguna manera. Se cortó el pago de ciertas obras públicas, tuvo casi 4 meses el Estado sin pagar un solo peso, eso generó 50.000 desocupados en la construcción. O sea, no, de ninguna manera, yo no comparto eso, digamos. Ahora, si fue más cruento o menos cruento, no era el debate. O sea, gradual no fue. El debate hoy es, había posibilidad de hacerlo diferente y siempre hay posibilidad de hacerlo diferente. Y mejor, había posibilidad. ¿Qué se podría haber hecho? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque ya se hizo. O sea, vos tenés el enfermo en terapia, estás en la sala de operaciones y en el quirófano lo tenés ahí. Ahora vienen distintos diagnósticos y... Bien, distintos médicos van pasando. No, yo creo que, bueno, la Argentina, digamos, es una Argentina que ha profundizado la inequidad, la distribución del ingreso se ha agudizado en favor de los sectores, digamos, de más altos ingresos, esto ha generado un impacto en el mercado interno. ¿Esto no es transitorio? No, porque cuando vos cambiaste la distribución del ingreso es estructural. Te contrapongo lo que pasó en el menemismo. Esto no es menemismo. No, bueno, después lo discutimos, pero yo recuerdo en el menemismo que Menem, el primer año, todavía no logra dominar la hiperinflación, viene Cavallo, pisa la inflación y Menem gana 2 o 3 elecciones seguidas. El frenar la inflación, que parece que es lo único a lo que apuestan, ¿no? Frenar la inflación. Sí, pero ¿no le va a dar un crédito político al gobierno? Cuando vos fijaste la tasa de cambio, le dejaste en un punto muerto, 14.50, el tipo de cambio en el mercado libre, y tenés 38, 37% la tasa de interés, automáticamente corriste hacia un esquema financiero de gran atractivo para los especuladores, que hasta el propio Banco Central... Hoy hay una bicicleta... Bueno, gigantesca, eso destruye puestos de trabajo y no hay ninguna posibilidad de que el mercado laboral se recomponga. Porque es mejor poner la guita en el banco que invertir en una empresa. O sea, pero además la empresa que va a tomar crédito tiene que pagarlo por encima de esa tasa, que es la tasa activa con la cual se endeuda. Y ninguna empresa tiene eso ya lo vimos suficiente como para pagar esa tasa de interés. Entonces la gente dice, bueno, yo voy a esperar un poco, porque evidentemente si yo tengo que fijar precios en función del crédito que recibo, tengo que fijar un precio que no me va a poder pagar el consumidor. Y el banquero que le tiene que prestar dice, esta empresa tendrá una rentabilidad para pagar esta tasa. Pero esta foto no va a quedar así. ¿No pueden bajar esas tasas? La tasa puede bajar, pero no puede bajar la inflación. La abrazó al proceso inflacionario. Y el proceso inflacionario está proyectado, como bien lo decía ahí, recién uno de los pasos que tuvimos en las imágenes, es una tasa del 40% este año de inflación. Es la más alta en los últimos 15 años. Vos tuviste 26, 27 en los primeros 5 meses. Entonces, no frenás de golpe, ese proceso inflacionario tiene una inercia que se traslada... No, si baja a 2, 3... No va a bajar a 2.
no tiene forma de bajar a 2. ¿Por? Porque hay un proceso de acomodamiento de precio que se produce en cascada. Es como cuando un río crece de golpe y vos ves que las piedras... Pero si retocás y después volvés a retocar, porque tenés que volver a retocar salario... Es lo que empieza a discutir hoy la sociedad con un tipo de cambio atrasado. Ya se perdió la diferencia, con lo cual si el tipo de cambio queda como está, favorece las importaciones que destruyen puestos de trabajo. Al sector agrícola, al quien no defiendo, digamos, pero le sacaste 19.000 millones de pesos con el aumento de combustibles. O sea, le sacaste las retenciones, pero al otro lado se lo quitaste con los combustibles. Entonces, hay que ser muy cuidadoso a la hora de manejar precios relativos, porque cuando fijaste el tipo de cambio, fijaste el salario por abajo de la inflación, fijaste de alguna manera la tasa de interés, la determinación de los precios macroeconómicos lo orientaste en un sentido. Y si ajustaste las tarifas como se ajustaron aquí, es obvio que... ¿Vos por qué decís que viene un efecto, algo parecido al efecto tequila? ¿Vos pensás que el desempleo va a aumentar? Sí, se va para arriba. Sí. No va a aumentar seguramente ahora en la medición primaria que vamos a tener ahora en mayo o junio, pero sí en agosto va a tener un proceso de crecimiento. O sea que la destrucción de puestos de trabajo es un proceso más lento. Sí, de cierre de empresas. Cuando te digo de empresas, te digo también de comercios. O sea, donde no hay posibilidad de que vos pagues el alquiler indexado, que pagues los servicios con estos valores y que además la gente no te compre. Entonces vos tenés que poner plata en tu bolsillo para sostener una actividad que no la podés sostener. Claro, la discusión me parece que también tiene que ver con qué hacemos para ir atrás de la estabilidad. ¿Por qué queremos ir con tanta estabilidad? ¿Por qué luchamos tanto para ir atrás de estabilidad? Siempre tuvimos inflación y yo recuerdo en mis 40 años un periodo de estabilidad que fueron los 90, que la herencia social de esta fue muy fuerte. Mucha de la gente votó contra la inflación kirchnerista. Sí, seguro, pero también la pregunta es esa. ¿Para qué vamos a ir atrás de la estabilidad? Pero porque había quedado un estigma del modelo. Sí, es cierto. Alguna gente votó contra la inflación y porque se cansó de que no resolvieran algunos problemas elementales, especialmente en los sectores que hoy son los más perjudicados, donde votaron al Macri y donde son sectores populares, digamos, o sea, que no tienen trabajo estable, tienen, digamos, un fuerte impacto de cualquier ciclo económico que se modifica en su calidad de vida, digamos. Pero ¿no hay posibilidad que les salga bien, que estemos haciendo la lectura equivocada? Sí, hay posibilidad que les salga bien, pero no este año, digamos, o sea. Este es un año... A ver, en política vos sabés que es el único lugar donde a la velocidad del sonido la gente dobla en 45 grados. Entonces, yo creo que esto es muy riesgoso, incluso para el sistema democrático, porque vos estás sometiendo un ajuste despiadado a un conjunto de la sociedad que podría haberlo evitado. Podría haber hecho mucho más gradual esto. O sea... Y eso se empieza a manifestar en protestas sociales. En instantes van a estar aquí la gente de los gremios estatales de provincia de Buenos Aires que se preparan para una marcha inédita, como no se veía desde el año 2001, mañana, frente a la legislatura y frente a la Casa de Gobierno en la provincia de Buenos Aires, protestando contra una ley de emergencia administrativa, de flexibilización de los puestos estatales y también protestando por la falta de aumentos salariales. No digo, hace tiempo en la última movilización es muy importante. Vos haces esto todos los días y sabes bien cómo leer la conducta de la sociedad. En la última movilización que se hizo por el 29 de abril fue muy importante no solo ver el escenario, sino ver lo que estaba ocurriendo en la calle. En esa movilización, el que trabaja sobre economía popular, había 20.000 trabajadores de la economía popular, más los sindicalizados. Yo vi sindicatos de empresas del sector servicios que se movilizaron, que realmente para mí era de una gran sorpresa. Entonces quiere decir que hay un conjunto de la sociedad que está objetando este estilo de ajuste de estas características. Primer punto. Segundo punto, cambió la discusión de impuesto a la ganancia por defensa del puesto de trabajo. Lo ves ahora en el Parlamento, que es el ámbito donde la democracia funciona a pleno, porque están los partidos políticos, el resto es más complejo, digamos, mirarlo, porque es monocolor la gestión del Estado, buena parte del ámbito metropolitano. Ahora, hoy se movilizaron los trabajadores de la economía popular por el centro, digamos, y fueron al Ministerio de Trabajo a expresar su disconformidad. Y lo vas a ver en La Plata lo ves todo el tiempo, este proceso de cuestionamiento, interpelación al Estado acerca de las políticas que aplica. Entonces yo creo que el debate hoy ya no es cuánto influye, si le das cariño, no, esa es la foto. Vos tenés que pensar hacia adelante. Entonces, hacia adelante tenés que ver cuál es la mejor política de empleo que tiene la Argentina hoy, y una parte pasa por la economía popular, porque tenés que inyectar recursos y orientar a los sectores para que se junten y vuelvan a rearmar esas cooperativas, que armen organizaciones sociales, de alguna manera se involucren en el trabajo de los municipios. Renaldo, sé que te tenés que ir, pero antes que te vayas, ¿cuál es la lógica económica? ¿Por qué la provincia se está convirtiendo en el foco del descontento? Y porque yo creo que el ajuste que está haciendo la provincia y además
la inflación en el conglomerado del Gran Buenos Aires, el área metropolitana, el cambio de las condiciones de trabajo, etcétera, ha deteriorado el ingreso real y la inflación se come los salarios de una manera vertiginosa. Digo, una inflación del 4,5% mensual en 5 meses te liquida, te pone la mano en el bolsillo y te saca 25% de tu sueldo. Gracias por venir.